continuar con esto, ok. Listo. Entonces, eso fue lo que vimos hasta la clase anterior. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con la explicación, ¿sí? Acerca de los diagramas, ¿sí? Y para aclarar algunas cositas, es importante, nosotros siempre vamos a estar hablando, la materia fundamentalmente trata sobre la energía. Quiero regresar a esta diapositiva que habíamos presentado hace algunas clases, ¿sí? En la que nosotros hablábamos de una variación de energía. Siempre estoy regresando a esto, es importante que tengamos siempre presente que la variación de la energía en un sistema va a ser igual al calor que se aporta o que se retira del sistema menos el trabajo que se pueda realizar en ese sistema. La variación de la energía, esto le dejé un poquito difuminado, ¿sí? Porque no es lo que toca ahora, pero quería exponer acerca de la variación de la energía. Esta variación de la energía está relacionada principalmente a diferentes tipos de energía. La energía interna, que le representábamos como una U, ¿sí? Si es que era una energía interna específica, debía ser una U minúscula. Cuando hablamos con mayúsculas, estamos hablando no de valores específicos. Tengo una energía cinética, tengo una energía potencial, que estas hasta ahí eran bien conocidas. Cuando yo hablo en este sistema, otra vez voy a hacer un ejemplo de este sistema, si es que hablo acerca de la variación de la energía interna, es fácil pensar que esta variación de la energía interna estará en función de la temperatura, que cuando mayor temperatura tengo en el sistema, si es que la temperatura está subiendo en este sistema, yo tendré también una variación de la energía interna en aumento. Aumentará la energía interna. Pero además de eso, yo tengo otro tipo de energía que tiene que ver o que se le denomina la energía del fluido. ¿Qué es esa energía del fluido? Eso está relacionado a la presión y el volumen que tenga en el sistema. Si es que yo hago una relación, esto es para entender otro término que vamos a hablar ahora, ¿sí? Si es que yo adiciono la presión y el volumen del sistema en el análisis global y eso lo entiendo como otro parámetro, eso se denomina entalpía y se representa con una letra H. De igual manera, si es que es una H minúscula, será una entalpía específica, por lo tanto, estará dividido una cantidad o una unidad de energía sobre la masa, ¿sí? Y si es que tengo mayúscula, tendré solo una cantidad de energía. Entonces, se termina relacionando, eso es cosas de lo que vamos a hablar hoy día, que aparece otro término importante que es la entalpía. Y la entalpía es igual a la energía interna más la presión y el volumen del sistema. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar acerca de la energía interna y de la entalpía. Quería hacer esa pequeña introducción para situarnos otra vez, que siempre es importante, tengamos en la cabeza que en los sistemas tenemos que hacer este balance de energía o partir desde la conservación de la energía, que la variación de la energía es igual al calor menos el trabajo del sistema. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que el volumen que tenemos, el volumen específico total que tenemos en un fluido es igual al volumen específico del fluido, ¿sí? O del líquido multiplicado por 1 menos X más la calidad que aquí representa esta X multiplicado por el volumen solo del gas. Yo les voy remarcando un poquito para que se vea en dónde, de lo que estoy hablando.
De igual manera, si es que yo conozco, si es que conozco o puedo conocer estas propiedades, ¿sí?, del fluido con el que estoy trabajando, tanto la energía interna del líquido como la energía interna del gas, y conozco en qué posición se encuentra dentro de la campana de saturación, yo puedo hacer el cálculo de la energía interna específica total de ese fluido. Y a su vez, como ya venía mencionando hace un momento, si es que ese fluido tiene una energía interna y también la puedo relacionar con la presión y el volumen del sistema, eso por concepto será igual a la entalpía. Entonces, la entalpía específica y la entalpía total. Pero bueno, hay que seguir hablando de algunas otras propiedades que podemos tener en los fluidos. Entonces, es importante también entender qué es un calor específico a volumen constante. Cuando nosotros tenemos C sub V, ¿sí?, estoy marcando aquí, cuando tenemos C sub V, estamos hablando de un calor específico a volumen constante. Y cuando tengo C sub P, estoy hablando de un calor específico a presión constante, siendo estas propiedades intensivas de las sustancias compresibles. Es decir, yo puedo tener sustancias incompresibles y sustancias compresibles. ¿Cuál es una sustancia compresible? Les pregunto. ¿O qué entiendo por una sustancia compresible? Que se comporta de la misma forma a lo largo del sistema. Eh, una sustancia compresible. Entonces, ¿cuál sería una incompresible? Puedo tener sustancias compresibles y sustancias incompresibles. Una que no disminuya su volumen. Exacto. Vamos a ver. Entonces, si es que yo tengo en un sistema, cuando hablo de sustancias compresibles, básicamente estoy hablando de vapor, ¿sí? Es decir, que cuando se da un cambio de presión en esta sustancia, sí puedo tener una variación del volumen, de la densidad o de otra propiedad. En las sustancias incompresibles, estoy hablando de líquido, ¿sí?, de líquido y de sólido. Por lo tanto, por lo tanto, en esta diapositiva, para que esto sea verdad, lo que se está presentando aquí, un calor específico a volumen constante y un calor específico a presión constante, estoy hablando solo para vapor. El calor específico a volumen constante, por concepto, va a ser igual a la variación o el diferencial de la energía interna sobre la variación o el diferencial de la temperatura. A su vez, el calor específico a presión constante va a ser igual al diferencial de la entalpía sobre el diferencial de la temperatura. Acá esto quiere decir que es a volumen constante y acá se hace la aclaración que es a presión constante. Las unidades, en definitiva, que yo tendría de C sub P o C sub V, tendríamos en definitiva de estas propiedades, son unidades de una cantidad de energía sobre una cantidad de masa y unidades de temperatura. Así, de esa manera, nosotros podemos saber que existen estas propiedades para el caso de vapor de C sub V y C sub P. Además, también es importante conocer que existe un coeficiente de calores específicos. Este coeficiente de calores específicos vamos a estudiar un poquito más adelante, aclarar un poco más adelante más cosas, pero este tiene que ver con la forma en la que se dan los procesos politrópicos. Nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores que los procesos pueden ser politrópicos y esos están en función de las variables de presión por volumen
elevados a una constante. Esa constante es la relación de los coeficientes específicos de calor. Esto es constante. Este valor de acá, ¿sí?, dentro de un proceso politópico, es esta relación de calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. ¿Qué es lo que sucede en las sustancias incompresibles? Entonces, lo que vimos antes para sustancias compresibles. Para sustancias incompresibles, nosotros también podemos tener un valor o una propiedad, un calor específico de C sub P, que será igual, según la definición que vimos antes, a la variación de la entalpía sobre la variación de la temperatura de una presión constante. Y esto, a su vez, si es que nosotros habíamos visto por concepto que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen, podemos reemplazar esto en la ecuación. La entalpía va a estar en función de la temperatura. La energía interna, a su vez, está en función de temperatura. Si es que es una sustancia incompresible, si es que estamos hablando de un líquido o estamos hablando de un sólido, la presión y el volumen permanecen constantes. Por lo tanto, no vamos a tener una variación de este valor de acá. Al no tener una variación de estos términos, tanto de la presión como el volumen, nosotros podríamos llegar a concluir, ¿sí?, que C sub P, al no existir una variación, al ser una sustancia incompresible, va a ser igual también a la variación de la energía interna. Va a ser igual a la variación de la energía interna sobre la variación de la temperatura. Por favor, que pongan en silencio los micrófonos. Que ponen en silencio los micrófonos, vamos a ver. Ok. Listo. Entonces, bueno, en definitiva, al ser una sustancia incompresible, la conclusión de eso es que C sub P va a ser igual a la variación de la energía interna por la explicación que hicimos antes sobre la variación de la temperatura. Como conclusión, sí, nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior que C sub V era igual a la variación de la energía interna sobre la variación de la temperatura, ¿sí?, y C sub P era igual a la variación de la entalpía sobre la variación de un diferencial de temperatura. Sin embargo, debido a que esto se mantiene constante para sustancias incompresibles, C sub P, como conclusión, termina siendo igual a C sub V. Así, nosotros podemos tener un solo valor de C para sustancias incompresibles, es decir, para líquidos y para sólidos. Después de esto, resulta importante entender un poquito más del modelo de gas ideal. Ya este modelo de gas ideal hemos estudiado como la gran mayoría de cosas que estamos haciendo un repaso todavía. Hemos estudiado desde el colegio, hemos estudiado en algunas otras materias, pero bueno, el modelo de gas ideal nos dice que la presión, ¿sí?, por un volumen, en este caso un volumen específico, es igual a una constante de los gases por una temperatura. Este modelo de gas ideal puede ser representado de distintas maneras, ¿sí? Es reescribible nada más, pero utilizando posiblemente otras propiedades que nos puedan servir para, dependiendo del problema que nos encontremos que queremos estudiar o que queremos solucionar. Por ejemplo, la presión también puede ser igual a la densidad multiplicado por la constante de los gases y por la temperatura.
¿Qué es? Solo pasé el volumen específico hacia el otro lado y el inverso del volumen específico es la densidad. También puede ser la presión por el volumen específico, ¿sí? Cuando tenemos superpuesta esta rayita, estamos hablando con unidades ya no de volumen específico de metros cúbicos o centímetros cúbicos sobre kilogramos, sino aquí en este caso estamos hablando por unidades de mol. Entonces, si tenemos esta área acá, también estará las unidades de la constante universal de los gases en función de moles. Por lo tanto, también podríamos tener una presión en función de la densidad, pero ya no la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos, o sí, en kilogramos sobre metros cúbicos, sino más bien sobre gramos sobre moles. También podemos utilizar estas otras formas de escribir el modelo de gas ideal, en el que está la presión por un volumen, ya en este caso no un volumen específico, porque le dejamos la masa al otro lado. Entonces tenemos separado la masa, tenemos separado el volumen específico, tenemos la constante de los gases y la temperatura. De igual manera, podemos reescribirla, pero ya no en función de la masa, sino en función de moles, ¿sí? Por lo tanto, acá R, la constante universal de los gases, con esta rayita en la parte superior, nos quiere decir que estamos hablando de moles. ¿Para dónde nos sirve este modelo? Si es que hago la representación del diagrama, otra vez, de presión con volumen, donde está la campana de saturación, es que es representado aquí la campana de saturación. En la parte izquierda sabemos que es líquido saturado, en la parte derecha que es vapor saturado, en el interior de la campana una mezcla entre líquido y vapor, y en la parte de fuera de la campana, hacia la derecha, hablamos de vapor. ¿Sí? Por lo tanto, el modelo de gas ideal nos sirve para hacer cálculos en esta zona de acá, ¿sí? Cuando estamos trabajando con vapor. Cuando más cerca nos encontramos de la campana de saturación o del vapor saturado, el modelo de gas ideal se va alejando de un cálculo real, es más inexacto. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Ok. Entonces, continuemos. Listo. Entonces, voy a aclarar un poquito más otra vez acerca de la energía interna y la entalpía, o qué significa o qué implica el modelo de gas ideal para las propiedades de la energía interna y la entalpía. Bueno, otra vez regreso al concepto de calor específico a volumen constante, que es igual a la variación de la energía interna sobre la variación de la temperatura. Pero según lo que nosotros estábamos viendo, esta es el modelo de gas, aquí está representado el modelo de gas ideal, en el que tengo una presión por un volumen, y esto era igual a RT. Si es que yo le sumo este valor de acá, ¿sí? Le mantengo esto como el modelo de gas ideal, es igual la presión por el volumen igual a la constante de los gases por la temperatura, y le sumo la energía interna, sabiendo que la energía interna está en función de la temperatura, puedo llegar a concluir por esta igualdad que le rayé aquí, que es del modelo del gas ideal, que la entalpía, y de aquí es de donde sale el concepto de entalpía que estábamos estudiando hace un rato, conceptualmente va a ser igual a la energía interna más la presión por el volumen. También dentro del modelo de gas ideal, ¿sí? Por la igualdad que se estableció acá,
puedo decir que la entalpía es igual a la energía interna más la constante universal de los gases por la temperatura, sabiendo que la energía interna y, lógicamente, la constante universal de los gases y la temperatura están en función de la temperatura. Entonces, si la entalpía, tanto como la energía interna, se mantienen siempre en función de la temperatura, o son propiedades de un sistema que tienen que ver directamente con la temperatura. Si es que quiero hacer el cálculo de la variación, tanto de la energía interna como la entalpía, se podría representar de la siguiente manera. La variación de la energía interna desde un punto 2 hacia un punto 1 será igual a la integral entre la temperatura 1 y la temperatura 2 del calor específico a volumen constante por la temperatura y por el diferencial de la temperatura. A su vez, la entalpía o la variación de la entalpía en un proceso será igual a la entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 1, y esto será igual a la integral del proceso entre la temperatura en el punto 1 y la temperatura 2 por, perdón, en la integral del calor específico a presión constante por la temperatura y por el diferencial de esa temperatura. Aquí se puede ver, ¿sí?, o podría estimarse en el modelo que los calores específicos, tanto a volumen constante como a presión constante, pueden ser valores constantes los dos, podrían salir de las integrales. Por lo tanto, nos tocaría conocer a nosotros la función de la temperatura o cómo la temperatura está variando dentro de este proceso para poder hacer el cálculo. El valor tanto de C sub P como de C sub B puede tener otras formas de cálculo, otras formas de interpretación. Por ejemplo, con esta ecuación polinómica. Sin embargo, acá nosotros tenemos en esta ecuación polinómica, tenemos varios parámetros que deberían ser determinados, ¿sí?, para poder hacer el cálculo de C sub P. Por lo tanto, el uso, y también está en función de la temperatura. Tenemos temperatura por aquí, tenemos temperatura por acá, tenemos temperatura por aquí, tenemos temperatura por acá. Sin embargo, este C sub P no se utiliza mucho en el día a día. Para poder saber o poder tener las relaciones que existen entre C sub P y C sub B, además de que puede ser este valor de la constante en un proceso politópico relacionado a C sub P sobre C sub B, también nosotros podremos llegar a determinar en función de esta ecuación de aquí, la entalpía que habíamos visto, que era igual a la energía interna más RT, con la aclaración de que este modelo solo me sirve para gas ideal, ¿sí? Yo podría decir que la variación de la entalpía en una temperatura específica, si es que quiero sacar el cálculo del modelo de la ecuación de la entalpía, pero con las variaciones de la temperatura, será igual a esto. Si es que le divido toda la ecuación que tengo acá en la parte de arriba para el diferencial de la temperatura, ¿sí?, la entalpía para el diferencial de la temperatura, la energía interna para el diferencial de temperatura y también RT para el diferencial de temperatura, sabiendo que si es que aquí le divido para el diferencial de la temperatura y tengo una temperatura acá, esto será igual a 1. La ecuación en definitiva me queda que C sub P en función de la temperatura va a ser igual a C sub B en función de la temperatura más R. Otra vez repito que esto sirve para la zona de gas ideal. Y de esta manera entiendo los parámetros de C sub P y C sub B, o los coeficientes de calor específico dentro del modelo de gas ideal. Voy a borrar todas estas rayas que hice ahora para que quede otra vez la presentación sin tanta raya. Yo
espero que, bueno, yo voy rayando un poquito ahí para explicar en la parte, o para que se entienda mejor en la parte de la cual estoy hablando, de la cual estoy explicando. Si es que eso ayuda, me lo dicen, o si es que se hace más confuso, me avisan y busco otra metodología. Pero yo creo que hasta el momento vamos bien. ¿Preguntas? Listo. Si estamos todavía presentes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Ingeniero. Sí. Listo. Chévere. Como yo estoy viendo este rato solo la pizarra también de lo mismo que estoy compartiendo con ustedes, cuando les pregunto es un poquito para saber que no hemos perdido la comunicación y estamos todavía atendiendo. Ok. Bueno, a continuación vemos una aclaración adicional del proceso politrópico. En un proceso politrópico, ¿sí? Si yo tengo presión, volumen y quiero representar un proceso politrópico en un diagrama 2D de presión, volumen, ¿sí? En el que voy a tener una compresión, es decir, una disminución de volumen y un aumento de presión. Este es un punto 1, este es un punto 2. ¿Sí? La relación de eso, ¿sí? O sea, o para poder hacer cálculos de presión, volumen entre, en un proceso politópico, está determinada por esta ecuación de acá, que ya le escribí hace un momento, en la que está representado presión, volumen, esta constante que depende del proceso, que ya voy a hablar un poquito más, ¿sí? Y esto es igual a una constante. Si es que yo multiplico la presión por el volumen y elevado a este coeficiente de calores específicos, es igual a una constante. ¿Para qué me sirve esto? ¿O por qué resulta ser interesante? Si es que, tal como representé en el gráfico de aquí o en el diagrama de acá, es que yo quiero relacionar diferentes estados. Por ejemplo, el estado 1 del gráfico de aquí con el estado 2 del gráfico de acá, al saber que en un proceso politrópico esta relación es igual a una constante, yo puedo decir que la ecuación, perdón, es igual a una constante. Por lo tanto, la presión por el volumen en el punto 1 sobre el volumen elevado a n es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a n, y esto será constante. Así yo podría tener puntos intermedios en el proceso. Si es que este es, por ejemplo, este podría ser un estado 2, este podría ser un estado 3, y una cosa así. ¿Qué es lo que pasa si es que, lógicamente, este valor de n puede cambiar? ¿Sí? Vamos a poner los extremos. Si es que n tiene un valor de 0, ¿qué es lo que sucede con este proceso? Y si es que n tiene un valor o tiende a un valor de infinito, menos infinito o más infinito, ¿qué es lo que sucedería? Si es que n tiene un valor de 0, la presión va a permanecer constante en ese proceso y por lo tanto ese proceso se va a describir una curva isobárica, que es la presión constante. Si es que n dentro de este modelo de proceso politrópico tiene valores que tienden a infinito, el volumen va a permanecer constante. Y esa forma de describir el proceso se denomina una curva isométrica. Si es que yo represento en este gráfico, en este diagrama, si es que represento en este gráfico una curva a presión constante, puede ser esta de aquí. Y si es que quiero representar, por lo tanto, esta lleva el nombre de isobárica.
Si es que tengo con un valor de n igual a 0. Entonces, este sería el comportamiento con un valor de n igual a 0. Lo contrario, si es que tengo n con valores que tienden al infinito, el comportamiento será algo parecido a esto de aquí. Y no está tan constante, se desvía un poquito, pero porque no es fácil rayar con estos marcadores en las pizarras. Pero bueno, la intención es decir que esto se mantiene a volumen constante, ¿sí? Cuando el valor de n tiende a menos infinito o más infinito. Nosotros habíamos visto que para el caso de gases ideales, para el caso de gases ideales, el modelo de gas ideal me dice que presión por el volumen es igual a la constante universal de los gases por la temperatura. Por lo tanto, si es que yo despejo aquí R y relación a presión sobre la temperatura igual a R, voy a saber que esto es una constante, ¿sí? Se mantiene como un valor que es constante. Por lo tanto, también puedo decir que en función de lo que he visto acá, si es que multiplico la presión en el punto 2 por el volumen en el punto 2 dividido para la temperatura en el punto 2, al ser esto constante en el proceso politrópico en condiciones de un gas ideal, esto también va a ser igual a la presión en el punto 1 por el volumen en el punto 1 para la temperatura en el punto 1. Y de esa manera yo puedo estimar distintos valores de volumen, de presión, en función de estas variables. Y de esa forma, en la realidad, lo que yo puedo hacer es estimar presiones en compresión, presiones en expansión, temperaturas en expansión o en compresión, en estos sistemas que están representados, o para hacerlo más fácil, si es que yo tengo un cilindro y quiero saber cuál es la presión al final de compresión, tengo que conocer algunos datos como la relación de compresión, tengo que conocer algún dato como la presión de ingreso, tengo que conocer el valor de n, pero de esa manera yo puedo llegar a hacer cálculos que me permitan conocer valores dentro de los sistemas. ¿Preguntas hasta el momento? No, ingeniero. No, ingeniero. Ok, Ay, vamos. Lo que estamos viendo ahora, o lo que estamos estudiando, está en el capítulo 3 del libro de Sengel. Entonces, les pido que lean, ¿sí? Esto para no olvidarme nada más, que lean el capítulo 3. Las clases anteriores que vimos acerca de la energía se encontraban en la parte inicial del capítulo 2. Entonces, les pido que tengan leído el capítulo 2 y el capítulo 3 de Sengel. Para la próxima semana, ver si es que hacemos algún diagnóstico del avance de la materia, haciéndoles unas preguntas, unas consultas. Listo. Aquí he hecho un ejemplo, ¿sí? Al cambiar distintos valores de n, entonces yo tengo aquí en la parte superior de este Excel, ¿sí le están viendo el Excel? Todavía no se ve, profe. No se ve, a ver. Ahora, ¿le pueden ver? Sí. Sí, ingeniero. Ok, listo. Entonces, lo que he tratado de representar aquí en la parte superior son para distintos valores de n, ¿sí? Para distintos valores de n, desde un valor muy pequeñito de n, valor de 1, 1.1, 1.2, y un valor, aquí voy a ir cambiando el último valor para ver qué es lo que sucede con estas curvas. También, a ver, le voy a borrar esto un ratito aquí, para que se vea lo que estoy haciendo.
Está bien. Listo. En este caso, le borré el resto de datos. Yo he hecho, en definitiva, aquí está representado el diagrama presión-volumen. Está representado el diagrama presión-volumen de un sistema en el que yo he dejado alguno volumen en centímetros cúbicos al azar de un sistema cualesquiera, y para poder representar cómo cambia la presión en estos procesos politrópicos en función de la constante n. Si es que tengo, lo que se ha calculado aquí es la presión final en cada uno de los puntos en función del volumen del cilindro y del valor de n. Si es que n este rato está graficado, este rato se puede ver en la gráfica, está la curva de aquí cuando n tiene un valor de 1, por lo tanto tiene esa forma del proceso politópico. Si es que n tiene un valor muy cercano a 0, tiene un valor muy cercano a 0 y se grafica la curva, bueno, aquí debido a la escala parecería que sigue siendo que va cambiando. Sin embargo, si nosotros vemos los valores, se mantienen alrededor de 10. Por lo tanto, esto es una presión constante. Es lo que hace un momento les decía que se denomina una curva isobárica. Cambiar aquí la escala para que se vea mejor. Estoy tratando de ejemplificar. Ok. Entonces, se ve que se mantiene a presión constante. Voy a poner estos valores por aquí, voy a poner este valor por acá, de 1, ¿sí? Y así los distintos valores que pueden obtener de n para el cálculo en un proceso politrópico. Entonces ahí se va viendo cómo cambia entre un valor muy pequeño de n hasta un valor muy grande de n. Quieren, pongamos un valor de 2. Voy a ajustar otra vez un poquito aquí la escala. Démosle automática y se puede ver cómo está cambiando. Entonces, si es que yo veo cómo va cambiando, ¿no es cierto? Si es que tengo el valor este muy pequeñito de n desde 0.001, que será una presión constante, un valor de 0.5, de 0.5 será la siguiente curva de acá que está con este color café. Si es que tengo el valor de 1.1, será la curva que está representada aquí en gris, de 1.3, la curva que está representada en amarillo. Y así veo que las curvas van cambiando en función de este valor de n. Si es que el valor de n se hace muy grande, bueno, aquí tal vez está muy alto, pongamos 20. Si es que pongo 20, la curva que está representada acá está dibujada con los puntos nada más. Entonces veo que esto llegaría a ser, en definitiva, voy a ver si es que le grafico voy a ver si es que le cambio de gráfico para que se entienda y que vea que esto se parece a un volumen constante. Eso es. Entonces ahí se puede ver. La última con un valor de n de 20, ¿sí? Es esta curva de acá en color azul, y esto en definitiva representa que tengo, bueno, está un valor aquí en 200 que es de 80, ¿no? Pero lo que representa es que sube a valores muy altos y en definitiva esto es volumen constante. Eso en cuanto a la representación de los procesos politrópicos en función de este coeficiente de calores específicos. ¿Preguntas hasta el momento? No, ingeniero, todo bien. Ok, Ay, listo. Vamos a ver. Entonces, continuamos un poquito más con el tema. Acá se quiere representar otra vez, vamos a regresar siempre a la conservación de la energía.
Acá está representado un sistema cualesquiera, que tiene esta forma rara, ¿sí? Tiene esta forma rara de aquí. Estos son los límites físicos del sistema. Acá está el otro límite del sistema, ¿sí? Y con la línea entrecostada se representa un límite para poder entender o hacer los cálculos de nuestro sistema, que se denomina un volumen de control. Nosotros queremos estudiar con esta diapositiva qué es lo que sucede con la conservación de la masa. Entonces, si en este sistema yo tengo una entrada, ¿sí?, que es la que está aquí, y tengo una salida, ¿sí?, representado el flujo másico de entrada con este m punto, que es el ratio en el tiempo de la masa, ¿sí?, y el in quiere decir entrada, por acá el m punto, que es el ratio de la masa en el tiempo, para out, salida. Entonces, en este sistema yo tengo que entender que si es que las fronteras son fijas, si es que las fronteras son fijas y este volumen de control no es deformable, y yo planteo una ecuación, ¿qué es lo que sucede con la variación de la masa en este volumen de control en el tiempo? Esto será igual, esto será igual a la sumatoria de la masa de todas las entradas que tengo a este sistema menos la sumatoria de la masa de todas las salidas de este sistema. Si es que tengo una variación en el tiempo y puedo tener una acumulación de masa en el sistema. Si es que el sistema permanece estacionario, pasaría lo siguiente. No tendría una variación de la masa en el sistema con respecto al tiempo y esta parte de aquí sería cero, ¿sí? No tengo una variación. Por lo tanto, la sumatoria del flujo másico de todas las entradas en el sistema va a ser igual a la sumatoria de todas las salidas del sistema, ¿sí? Repito, esto en el caso de que sean condiciones estacionarias. Si es que no se encuentra en condiciones estacionarias, yo podría tener una variación de masa en el sistema, y no podría simplificar o igualar a cero este término. Para poder hacer el cálculo del flujo másico, sí tengo que hacer algunas presunciones. Primero, dentro de la conservación de la masa, lo que estábamos viendo antes es que se da una conservación de la masa en un sistema que tiene esas características. Si es que quiero hacer el cálculo del flujo másico en este sistema, así tengo que hacer algunas consideraciones. Primero, se asume que el sistema tiene que ser un flujo en una sola dimensión, es unidimensional, y el flujo de este sistema a los límites de entrada y salida tiene que ser normal a esa entrada y salida. Para eso está representado este gráfico de aquí. Si es que yo tengo el sistema con estos límites de acá, ¿sí?, tengo el sistema con estos límites de aquí, y tengo una salida que está representada con este orificio, de aquí, en el que puede ser un diferencial de área en ese orificio de salida. Yo tengo una velocidad normal que está representada acá, de salida de la masa de ese sistema. Si es que yo quiero hacer el cálculo del flujo másico, ¿sí?, en función de una variación, del área de la salida de ese sistema o de la entrada a ese sistema, será igual a la integral, ¿sí?, de la variación del área, ¿sí?, de la densidad del fluido en ese sistema multiplicado por la velocidad normal que lleva ese fluido
y por el diferencial del área. Si es que tengo una salida, si es que tengo una salida de este sistema que permanece constante y que no cambia, es decir, si es que yo tendría un cambio en la salida del sistema, podría tener una variación del diferencial del área, ¿sí? Pero si es que permanece constante, es decir, no sucede lo que he dibujado ahí, sino que permanece constante, no hay una variación del área, ¿sí? Yo puedo directamente calcular que el flujo másico de ese sistema va a ser igual a la densidad por la velocidad que lleva el fluido por el área. Entonces ya no tengo una diferencial de área, sino solo tengo un área. Y de esa manera yo puedo hacer el cálculo del flujo másico en un sistema. Para que esto sirva o sea aplicable en los sistemas, todas las propiedades intensivas se deben mantener constante a través de las entradas y de las salidas. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se ha entendido? Ingeniero, ¿puede repetir la ecuación anterior, la última, cuando se mantiene constante, por favor? Así es. Esperen un ratito para borrar todas estas cosas que he puesto aquí. Ok. A ver. Lo que en definitiva estoy explicando acá es que a partir de la conservación de la masa, ¿no es cierto? La conservación de la masa, yo quiero calcular alguna propiedad, algún parámetro en los sistemas, eso estoy tratando de hacer. Si es que quiero hacer el cálculo, si es que quiero hacer el cálculo de si quiero hacer el cálculo del flujo másico en un sistema, es decir, de la masa o del ratio de la masa en un tiempo, con las consideraciones, se ha explicado acá, es que puedo tener una variación de área, tendría que calcularle con la integral de todo lo que está por aquí. Si es que permanece constante la salida o la entrada del sistema, es decir, no tengo una variación del área, tengo un área constante, ¿sí? Yo puedo calcular directamente al conocer la velocidad, al conocer la densidad, al conocer el área, ¿sí? Y eso va a ser igual al flujo másico del sistema. Si es que el flujo másico del sistema, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene el flujo másico? Kilogramos. Esto es Kilogramos kilogramo por kilojoule. sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. Estoy calculando un flujo másico, ¿sí? Por lo tanto, tengo que ver si es que... Siempre es importante que piensen un poco en esto también, para saber si estoy haciendo bien o no las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué unidades tiene la densidad? Kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Eso es. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene la velocidad? Metros sobre segundo. ¿Y qué unidades tiene el área? Metros cúbicos. Cuadrados. Perdón, cuadrados. Entonces, me queda esto. Kilogramos sobre segundo. ¿Sí? O sea, lo que estoy tratando de explicar en esta diapositiva es el cálculo del flujo másico en las fronteras de un sistema. No sé si es que quedó un poquito más claro. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, esto tiene que ser aplicado, o vamos a ver una aplicación, ¿sí?
para poder hacer el cálculo en un sistema. Pues, bueno, ¿cuál es este sistema? Hemos venido hablando que tenemos un sistema y demás. ¿Cuál es este sistema? Acá nosotros se ha representado una turbina. En una turbina, yo le he puesto aquí la fotito porque no necesariamente, o un esquema y una foto, porque no necesariamente todos tenemos que conocer qué es una turbina. En la parte derecha está representado, como siempre se representa en la bibliografía de los libros de termodinámica o en algún otro libro, cómo se representa una turbina. Entonces aquí está representada una turbina en la que tiene un flujo de entrada con algunas características, un flujo de salida con otras características. ¿Pero qué es esto? O sea, nosotros vemos en el libro esa representación. En realidad lo que estamos tratando de hacer es entender una turbina de generación de energía, una turbina de vapor. Estará conectado, esta es la turbina de vapor, que está conectado a un eje y ese eje a un generador eléctrico. Al pasar vapor por aquí, sí que viene con una cierta cantidad de energía, esa energía que trae el vapor se va a transformar en movimiento de un eje y ese eje a su vez va a mover un generador. ¿Sí? Mover el generador, pues yo estoy generando corriente. Entonces, yo tengo una entrada a esa turbina, que va a ser una tobera, va a entrar en ciertas condiciones, aquí ya les voy a leer el problema, que es lo que dice, y va a salir en ciertas condiciones. De manera esquemática, entonces, me dice a mí, considere vapor que ingresa a una turbina a 69 bar, 538 grados Celsius con una velocidad de 64 metros sobre segundo. Entonces me ha dado presión a la entrada, una temperatura a la entrada y también me ha dado una velocidad de entrada. También me dice la turbina está operando en condiciones estacionarias. Esto es importante para poder hacer los cálculos o entender en qué consideraciones hacerlas. Y el vapor deja la turbina como vapor seco, saturado a 10 bares. Ahí ya me está dando información, inclusive, en qué parte del diagrama presión-volumen me encuentro, si es que está dentro, si estoy sobre la curva de saturación, si es que estoy en la zona de vapor y demás. Me dice que sale con vapor seco saturado a 10 bares. Entonces, sale de la turbina, acá en la parte baja se han representado los parámetros de salida, las propiedades de salida, en el que me da una presión, no me da una temperatura, tampoco me da un volumen, y me dice algunas cosas más, me dice el diámetro de ingreso a la turbina, me da un diámetro de ingreso, entonces aquí habría que poner también, si quieren directamente, el área 1, acá, el área 2, porque me da los diámetros, por lo tanto tengo las áreas, ¿sí? Y me pide hacer algunos cálculos. ¿Cuál es el valor de flujo másico que atraviesa la turbina? Como punto A. Y el punto B es cuál es la velocidad de la salida de la turbina. Eso es lo que me plantea el problema. Entonces, en función de las ecuaciones que estábamos viendo antes, yo tengo esta ecuación que se planteó, que es de la conservación de la masa, en el que me dice que puedo tener la variación de la masa en un tiempo, ¿sí? En el sistema va a ser igual a la sumatoria de las masas de entrada menos la sumatoria de las masas de salida. En este caso no va a ser una sumatoria, sino solo va a ser una masa de entrada y va a ser una masa de salida. Y tampoco voy a tener una variación en el tiempo de la masa en el sistema porque es un sistema que se encuentra estacionario. Por lo tanto, esto igual a 0. Al tener eso igual a 0, yo escribo la ecuación que la masa de la entrada es igual a la masa de la salida y por lo tanto esa es la masa o el flujo másico, ¿sí? El flujo másico del sistema.
quiero calcular el flujo másico. Eso es lo que me dice acá. ¿Cuál es el valor del flujo másico que atraviesa la turbina? Esta es la primera pregunta. Y como habíamos visto hace un rato, según la explicación, ¿sí? Nosotros podemos calcular el flujo másico, va a ser igual a la densidad por la velocidad y por el área. De aquí yo conozco algunas cosas y otras no. Me da la velocidad 1, sí que conozco, es un valor conocido. El área 1, sí que conozco, es un valor conocido. Y no conozco la densidad. La densidad es igual también a 1 sobre el volumen específico. ¿Sí? Y aquí es donde entra en juego en la materia las tablas termodinámicas. Nosotros con algunos parámetros que conocemos en un estado de un fluido, en este caso de vapor, podemos conocer otras propiedades. Nosotros conocemos la presión, conocemos la temperatura en la entrada, pero no conocemos ni el volumen, ¿sí? Ni la masa. Eso es lo que nos pide calcular ahora. En las tablas termodinámicas nosotros podemos encontrar este valor de volumen específico. Si es que conocemos este valor de volumen específico, conocemos por lo tanto la densidad. Voy a borrar algunas cosas de aquí. Entonces, más bien dicho, la aplicación de este problema nos sirve para entender el uso de las tablas termodinámicas. Repito, las tablas termodinámicas, en función de conocer algunas propiedades, me permiten establecer otras. Nosotros en este caso tenemos dos estados a través de esta turbina, un estado 1, un estado 2. No nos preocupamos mucho de lo que está pasando dentro de la turbina por el momento. En algún momento sí sería importante, por ahora no. Solo nos interesa estos parámetros de entrada y estos parámetros de salida. Listo. Entonces, lo que yo les escribí hace un momentito era esto de acá. Está la ecuación del flujo másico. Al reemplazar la densidad con el volumen específico, la ecuación termina siendo esta. Yo conozco la velocidad porque eso es un dato que me da en el problema. Conozco el área, es un dato que me da en el problema. Me hace falta conocer la velocidad, perdón, el volumen específico. Entonces, ahora tengo que utilizar las tablas termodinámicas. Entonces, para el uso de las tablas termodinámicas, yo les voy a compartir esto en los libros de termodinámica, como nuestro libro que les he compartido a ustedes, el libro de Sengel. En la parte final están estas tablas termodinámicas. Nosotros deberíamos buscar el volumen específico en estas tablas. Entonces, vamos a utilizar estas tablas termodinámicas. En la parte final del libro, si me están siguiendo. Hola, hola. Sí. Sí. Ok. ¿Pueden ver el libro en este momento o no? No se ve la No, presentación. sigue en PowerPoint. Listo. ¿Pueden verlo ahora? Sí. 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 Listo. En la parte final del libro, podemos encontrar estas tablas termodinámicas. Las tablas termodinámicas, básicamente existen dos grupos grandes de tablas termodinámicas. Una que es dentro de la curva de saturación, ¿sí? O agua saturada. Y otra tres. Entonces tendríamos un grupo de
de tablas que son para valores dentro de la curva de saturación, otras para el vapor sobrecalentado, ¿sí? O vapor, y otras para el líquido subenfriado o líquido comprimido o solo agua. Entonces, en este grupo de tablas también tengo con unidades del sistema inglés y unidades del sistema internacional. Aquí tengo agua saturada. Tengo agua saturada. Voy a buscar la tabla. ¿Qué tabla debería utilizar ahora, más bien dicho? ¿En qué punto estamos? Les repito otra vez. Tengo tablas de líquido subenfriado o comprimido. Tablas de la curva de saturación con todos los valores del interior de la curva. Y tablas de vapor sobrecalentado o de vapor. En este momento, ¿en dónde debería buscar las cosas? En la de La de vapor. vapor. Exacto, en la de vapor. Entonces, si es que vamos a la de vapor, ¿sí? Estoy buscando ahora. Primero me sale, por ejemplo, dice refrigerante 134A sobrecalentado. Me da las tablas del refrigerante. No voy a ver las tablas del refrigerante porque no estamos trabajando con refrigerante en este caso. Por ejemplo, dice hielo saturado, vapor de agua. Acá estoy en las tablas de vapor de agua sobrecalentado. Las tablas de vapor de agua sobrecalentado me dan, ¿sí? Valores de presión y temperatura, propiedades de presión y temperatura. Por ejemplo, aquí tengo presión de 1 megapascal con diferentes temperaturas. Diferentes temperaturas. Por ejemplo, si es que yo quisiera conocer la presión de 1 megapascal, presión de 1 megapascal a la temperatura de 500 Celsius, puedo establecer el volumen específico, la energía interna, la entalpía y puedo ver la entropía. Hasta el momento nosotros no sabemos, en función de cómo hemos avanzado en la materia, la entropía, pero sí sabemos lo que es la entalpía, sabemos lo que es la energía interna y sabemos lo que es el volumen específico. Entonces, en estas tablas yo puedo encontrar en función de la presión y de la temperatura, puedo encontrar un valor de volumen específico, de energía interna, de entalpía y de entropía. Entonces, según el problema me planteaba que tengo a 69 bares, ¿sí? 69 bares y una temperatura de 538 grados Celsius. Entonces, yo tendría que buscar aquí 69 bares y 538 grados Celsius. 69 bares en megapascales, ¿cuánto es? ¿Quién me ayuda? Hola, hola. Sí, estamos por aquí todavía. Sí, A ver, 69 bares, ¿cuántos megapascales son? 6.9, ¿no? no. ¿Cuánto? Son 6.9 bares. ¿Sí? Yo tendría que buscar 6.9 bares, perdón, 69 bares son 6.9 megapascales. Si yo voy a las tablas, veo que tengo un valor de 6 megapascales, un valor de 7 Y que no estoy en la tabla. Oh, ya, perdón. Perdón. Ahora,
Estamos en la página 920 del libro de Sengel, eso para que le busquen ustedes también, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿qué tengo? Tengo la presión de 6 megapascales y 7 megapascales. No tengo exactamente la presión de 6.9. Y tengo una temperatura de 500 y una temperatura de 550. Por lo tanto, yo tendría que hacer aquí algunas interpolaciones para poder encontrar el valor del volumen específico a 6.9 megapascales y 538 grados Celsius. Entonces voy a compartir rapidito mi interpolación, eso solo para que se acuerden, porque eso ustedes sí conocen. Si es que ven en las tablas, sí le pueden ver ahora el Excel, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí, Ok. Los valores que yo tenía en las tablas, los valores que se pueden encontrar en las tablas, son estos de aquí, los que les estoy pintando con naranja. Los valores del problema son estos de acá, que les estoy pintando con verde. Entonces yo tengo que hacer algunas interpolaciones. Los valores de las tablas que yo puedo conseguir directamente ahí es este valor de acá, este valor de acá, puedo conocer este valor de acá, puedo conocer este valor de aquí. ¿Sí? Los que tengo que interpolar son estos valores de aquí, los que les estoy poniendo con azul. ¿Sí? Y el dato que estoy buscando en definitiva, el dato que estoy buscando en definitiva es este que le voy a pintar en color rojo. ¿Sí? ¿Qué es la interpolación? La interpolación es que a partir de una tabla en la que sé que el comportamiento de los parámetros que están en esa tabla es lineal, yo puedo, con estos pares de datos, que en este caso estoy hablando de presiones y temperaturas, y con volúmenes específicos, podría establecer otro que no conozco. Es decir, tengo un X0 que se corresponde a un Y0, un X que se corresponde a un Y, un X1 que se corresponde a un Y1. Si es que yo conozco, por ejemplo, X0, Y0, X1, Y1, y quiero conocer un valor intermedio entre X0 y X1, que tiene un valor de X, que ese es el dato del problema, puedo calcular un valor de Y con esta ecuación que está representada aquí. Por lo tanto, ¿sí? Al yo conocer estos valores que están en naranja, conocer los valores que están en naranja, ¿sí? Puedo hacer interpolaciones para poder calcular los valores que no conozco de la temperatura de 538 y de 6.9 megapascales. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, para hacer el primer cálculo, de un volumen específico, no puedo calcularlo directamente a 538 y 6.9 megapascales porque no tengo toda la información, pero sí puedo hacer lo siguiente. A 500 grados puedo hacer el cálculo de cuál es el volumen específico de 6.9 megapascales. Y también puedo calcular a 550 grados cuál es el volumen específico de 6.9 megapascales. Una vez que he conocido los datos que están en azul, con las interpolaciones previas, puedo hacer el cálculo a 538 grados cuál es el volumen específico de 6.9 megapascales. ¿De dónde salen estos valores que están en naranja? Por ejemplo, veamos, a 6 megapascales y 500 grados, ¿de dónde salió ese dato? El dato salió de las tablas del libro. Entonces, acá está. Tengo 6 megapascales, 500 grados, 0.05667. ¿Sí? Tengo 7 megapascales, 500 grados, 0.0048157. Estos son los valores que he puesto aquí. Tanto este valor, ahora le voy a pintar con otro colorín para que se entienda el valor que les estoy mostrando. Vamos a pintarle con morado este valor de aquí y este valor de acá. ¿Sí?
Con esos valores hice la interpolación como está abajo y pude calcular el que se encuentra con color celeste de 0.0490083. No hace falta posiblemente tantos decimales ahí, pero bueno, ese es el valor matemático que se ha hecho el cálculo. De la misma manera puedo calcular a 6.9 megapascales y con 550 grados el valor de acá, y con 538 grados y 6.9 pascales después interpolo entre estos valores y obtengo el que está en color rojo. ¿Me explico? ¿Preguntas? No, ingeniero. ¿Está claro? Bastante claro, sí. Chévere, entonces. Sí. Si es que está claro, entonces está sencillo el asunto. Listo. Regreso otra vez a la presentación. Ya para ir terminando, les pido un poquito de paciencia. Hoy día nos hemos alargado, pero teníamos que avanzar con esto. Listo. Entonces, en definitiva, lo que estoy haciendo es este cálculo en el que he utilizado, bueno, el valor de la velocidad, pero he calculado el área, el cálculo del área, y obtengo el volumen específico de las tablas que vimos hace un momentito. Y de esa manera puedo calcular el flujo másico, que como resultado en este caso me da 196.5 kilogramos sobre segundo. Entonces así he resuelto la primera parte del problema, o el literal A. El literal B, ¿cuál es la velocidad a la salida de la turbina? ¿Cuál es la velocidad a la salida de la turbina? Nosotros habíamos visto que a partir de la conservación de la masa, ¿sí? Puedo tener esta ecuación de aquí, que el flujo másico en el sistema va a ser igual a la densidad por la velocidad por el área en el punto 1, y va a ser igual a su vez a la densidad por la velocidad por el área en el punto 2. Y es que eso es así, para hacer el cálculo, pues aquí he escrito nuevamente, estas son las condiciones en el punto 1, esta es la masa que atraviesa, el flujo másico que atraviesa el sistema, este es en el punto 2, las condiciones en el punto 2, entonces, por lo tanto, en este caso la pregunta es la velocidad en el punto 2. Si es que despejo la velocidad de esta ecuación, puedo decir que los parámetros en el punto 2 es igual al flujo másico. Si es que despejo la velocidad en el punto 2, va a ser igual al flujo másico dividido para la densidad por el área. Y esto a su vez va a ser igual al flujo másico, que es lo que calculamos hace un momento, por el volumen específico en el punto 2 sobre el área. Listo. Entonces, el resultado es este de acá, que eso ya es solo un cálculo sencillito. La pregunta es, ¿de dónde sale el volumen en el punto 2? ¿De dónde sale el volumen en el punto 2? ¿Cómo obtengo ese volumen en el punto 2? Ideas. De la tabla. Listo. Si es que yo represento, hago un diagrama presión-volumen, diagrama presión-volumen, en el que está la curva de saturación. ¿Sí? Yo, si es que logro representar, más o menos el punto 1 estaría por aquí, ¿sí? El estado 1, y el estado 2 me dice a mí que sale de la turbina con vapor seco saturado a 10 bares. Por lo tanto, estuviera justo en este punto. Entonces, yo les había dicho que tenemos tres tipos de tablas.
una de líquido comprimido, ¿sí? Una de vapor o vapor sobrecalentado y otra, las tablas en las que están la tabla de saturación, en las que se encuentra en la campana de saturación, tanto en la parte de la mezcla como en la parte de líquido saturado y vapor saturado. Entonces tengo que buscar en la otra tabla este valor del volumen específico en el punto 2, ¿sí? En función de la presión. Y me faltaría, siempre tengo que conocer dos propiedades para poder establecer una tercera. Entonces yo conozco aquí, por ejemplo, sí que me dan la presión, no conozco la temperatura en el punto 2, esto todavía está como una incógnita. El volumen específico en el punto 2 es una incógnita todavía, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando. La masa en el punto del flujo másico en el punto 2 sí que conozco, pero bueno, este rato no me sirve como parámetro para poder establecer el volumen, porque uno está en función de otra, y en definitiva me hace falta algo. Yo conozco que en este punto, la calidad, eso ya por saber en el punto de funcionamiento, es igual a 1. Por lo tanto, tengo dos propiedades en el estado número 2 y puedo establecer las otras propiedades. Si es que me voy a las tablas, del libro, ¿no? Y busco ese valor, ya no está en vapor de agua sobrecalentado, aquí estaba en la, ¿sí? Entonces yo debería buscar aquí en la tabla de agua saturada, ¿sí? Y tengo tablas de presiones y tablas de temperaturas. Como yo conozco la presión, la presión es de, ¿cuánto les había dicho? De 10 bares. ¿Sí? Conozco de 10 bares, kilopascales, ¿cuántos son bares en kilopascales? 10 bares en kilopascales. ¿Tienen idea? ¿Están por ahí? ¿En kilopascales dijo? Sí, en kilopascales. 10 bares a kilopascales. 1 por 10 a la 3, Sí, eso es 1000. 1000. Perfecto. Entonces, 1000 kilopascales. Ubico aquí 1000 kilopascales. Me da una temperatura. Me creo que es esa temperatura. Y aquí tengo dentro de esta tabla algunos valores. Tengo, a ver, espera un ratito, estoy buscando un puntero. No sé si está por aquí. No lo encuentro. Bueno, nada. Tengo este valor, ¿sí? De 1000 kilopascales. Tengo la temperatura de saturación, la siguiente columna. El siguiente grupo de columnas me dice volumen específico. El siguiente grupo, energía interna, entalpía y entropía. Estoy viendo en la parte superior qué propiedades me dan. Debajo del volumen específico tengo líquido saturado y vapor saturado. En energía interna tengo líquido saturado, ¿sí? Evaporación, es decir, en mezcla, ¿sí? Vapor saturado en la parte derecha. En entalpía también tengo esas tres propiedades y en entropía también tengo las tres propiedades. Ahora lo que necesito saber es el volumen específico, ¿sí? de vapor saturado. Y el volumen específico de vapor saturado es 0.19436. Así, ese es
el valor que me hacía falta en el problema para poder calcular. Voy a borrar esto que ya está mucha raya. Listo, entonces de esa manera llego a calcular la velocidad en el punto 2. Borré un poquito de estas rayas nada más para rayar nuevamente. Entonces el valor de volumen que buscaba, 0.194, lo tengo de la tabla, ¿sí? Y logro calcular la velocidad en el punto 2. De esa manera terminamos la explicación del problema. Pregúntenme cosas. No les puedo poner el video en este momento porque estoy en una computadora que solo me permite compartir la pantalla. Les pido que se pongan ustedes un ratito en video para ver que no dejaron ahí y despedirnos.